Evangelio de hoy, sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Por el daño que hizo en Jerusalén, muero de tristeza. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció allí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Salmo responsorial. Salmo 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación.
porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Versículo antes del Evangelio, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Aleluya, Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. No es Dios de muertos, sino de vivos. En aquel tiempo, acercándose Jesús a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Los personajes que intervienen en este texto del Evangelio son los saduceos, que negaban la resurrección y eran gente muy liberal en materia religiosa y muy positivista en todo orden de cosas. Negaban la resurrección de los cuerpos en el juicio final y también la inmortalidad del alma. A ellos en este momento no les interesa mayormente el problema de la resurrección, que para ellos ya está resuelto negativamente. Solo pretenden poner en ridículo a Jesús y desprestigiarlo ante la gente sencilla. Por eso le proponen un cuento rabínico. Pero Jesús les responde confirmando la fe en la resurrección,
ya que Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Y tan clara y sabiamente debe responderles Jesús a la intrincada cuestión que les proponen que algunos de los escribas, enemigos de los saduceos, le dijeron: Maestro, has hablado bien. En Lucas 20:39. Jesús les dice que los conceptos que tienen del otro mundo son muy groseros. Les explica cómo las condiciones de la otra vida son muy distintas de las actuales, pues no habiendo ya muerte, no tiene razón de ser el matrimonio. Modernamente y en nuestros días, si no se niega la resurrección teóricamente o con argumentos, sí se la niega con las obras y con la vida, ya que se vive como si no se hubiera de resucitar, como si esta vida terrena y temporal fuera lo último que nos espera, como si después de esto que aquí vivimos ya no nos aguardara ninguna otra realidad. Según esta concepción de la vida, se desconocen todos los valores trascendentes y se da a lo terreno y transitorio la gravitación de lo absoluto. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. La afirmación que hace Jesús de que Dios es un Dios vivo y que es el Dios de los vivos, llena de gozo nuestro corazón. No es un Dios de muertos, sino de vivientes, porque para Él todos viven. La muerte no alcanza a Dios, ni a los hijos de Dios. Los que están muertos lo están para el mundo, que no puede traspasar las barreras de la trascendente realidad. Pero para Dios no existe ni la muerte, ni los muertos. Solamente son muertos para Él los que no aceptaron abrirse a la vida de la gracia que nos trae Jesús. Esta vida nos asegura la gloria y vence a la muerte en la esperanza de la resurrección. Porque existe la resurrección de los muertos, ha sido posible la resurrección de Jesús, sin la cual, como advierte el apóstol Pablo, es vana e inútil nuestra fe. Y porque Jesús ha resucitado de entre los muertos de una manera radicalmente nueva, los muertos resucitarán también con una nueva clase de vida completa y definitiva. Vivencia. Si miramos a la muerte con mirada meramente humana y natural, se nos presenta, por cierto, poco agradable y aún repugnante, pero sin nada debemos mirar con ojos puramente humanos, menos la muerte. Nuestro corazón grita clamando trascendencia, aspira a una eternidad de vida y de felicidad, y eso que pide a voz en grito nuestro corazón abarca y comprende no solamente la dimensión espiritual de nuestro ser, sino también la dimensión corpórea y material.